La técnica, que en esencia es una herramienta práctica, se ha convertido en un instrumento de satisfacción. Actualmente, cuando compramos un ordenador o un teléfono móvil, no nos paramos a pensar únicamente en su practicidad, ni siquiera parece ser lo más importante. Lo compramos sobre todo por el encanto sensual que nos produce al utilizarlo. Además de la sensualidad que le atribuimos, asocia otra característica, que es la inmediatez. La sociedad actual podría definirse, entre otras cosas, como la sociedad de la impaciencia. Por ejemplo, vamos a pensar en la repercusión que puede tener en una pareja o entre amigos el dejar un mensaje de WhatsApp en leído sin contestar. El avance de la técnica ha hecho que el sujeto pase a relacionarse con el tiempo de manera instantánea. Hay un bombardeo de estímulos visuales y auditivos que requieren nuestra atención durante lapsos de tiempo mínimos, por ejemplo, los reels que salen en Instagram. Los niños y los adolescentes están acostumbrados a una lluvia incesante de estímulos breves muy simplificados, lo que probablemente repercuta en una dificultad para leer y reflexionar sobre un texto medianamente complejo. La multitarea ya es habitual en nuestra rutina. Escribir un WhatsApp mientras que se ve una videoconferencia y a la vez estás pedaleando en una bicicleta estática, por ejemplo. La multitarea está generando una hiperexcitación y una necesidad de mantener la atención fragmentada, sin foco. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en el crecimiento del diagnóstico de TDAH en nuestras consultas y su correlato en cuanto a las prescripciones de derivados anfetamínicos para adecuar nuestra atención a la demanda. Pero es que además la multitarea es adictiva y la mayoría de plataformas de redes sociales han sido diseñadas para crear un lazo adictivo entre el sujeto y el dispositivo de conexión. En las redes sociales aparece la forma en que el yo desea ser visto por los otros. Sería una especie de yo ideal donde a través de los likes se logra el reconocimiento del otro. Redes como objeto de goce voyurista exhibicionista, donde el narcisismo cumple una función clave. En una sociedad donde el ascensor social entre padres e hijos se ha roto, es decir, los jóvenes han perdido la esperanza de vivir mejor que sus padres, debido a las incesantes crisis económicas que vivimos desde hace más de 20 años, parece un caldo de cultivo ideal para que las nuevas generaciones piensen que el único mundo donde es posible prosperar y brillar es el mundo digital. Redes sociales como forma extraordinaria para suplir la metáfora paterna. Pertenecer a las redes sociales como forma de incluirse en el discurso del otro. Redes que proporcionan un alojamiento subjetivo. Poco a poco asistimos a un proceso en el que de forma paralela a la caída de la autoridad en ámbitos como la familia, el colegio o la política, dicha autoridad está siendo transferida a la tecnología. Actualmente el sujeto supuesto saber está encarnado por youtubers e influencers y Google o Facebook representan la garantía de la verdad. Bueno, Josep Moya Ollé, con su ponencia titulada El fenómeno de las pantallas en la sociedad actual, sus efectos desde las perspectivas educativa, neurobiológica, social y clínica. Josep es médico psiquiatra y psicoanalista, ha ejercido como psiquiatra del Servei de Salud Mental de la Corporació Parc Taulí de Sabadell y como coordinador del equipo clínico de la Unidad Médico-Educativa del Centro Alba de Barcelona, hasta su jubilación en 2019. Fundador de la Unidad de Crisis de Adolescentes de Sant Boi de Llobregat y fundador del Observatorio de Salud Mental Comunitaria de Cataluña. Actualmente trabaja como psiquiatra y psicoanalista en el equipo CIPAIS de Barcelona y es psiquiatra asesor del SEAP, Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores. Es docente del Foro Psicoanalítico Mare Nostrum de Tarragona. Ha intervenido en diversas publicaciones colectivas, revistas científicas y profesionales, entre otras, revista de IACAP, Parlem de Infancia, Intercanvis, Pliex, Ambis de Psicopedagogía, Hiperactividades y Déficit de Atención, Compendio del TDAH y La Maleta de Portbou. En el ámbito de la salud mental pública son destacables Manual, la intervención profesional en jóvenes con trastornos mentales, Pautas de orientación, Generalitat de Catalunya, UOC, y Elementos básicos de salud mental para profesionales del ámbito social. En el ámbito de la clínica psicoanalítica ha publicado Maldad, culpa y responsabilidad, ensayos psicoanalíticos y sociales. Bueno. Encantado. Quiero agradecer al comité organizador de esta jornada, a Ernesto y a Marta, que fueron las personas que contactaron conmigo, para así poder compartir con todos vosotros una serie de reflexiones que, bueno, creo que podrán dar lugar a un debate. Yo seré un poco más breve porque, bueno, al menos por mi parte voy a plantear algunas cuestiones que son muy polémicas y me gustaría que
que pudiéramos comentarlas, ¿no? Que pudiéramos tener una conversación en relación a estas cuestiones. Decir que, bueno, algunos de los puntos que voy a desarrollar, pues los has dicho tú, Ernesto, al principio, ¿no? Es decir, que has planteado una serie de puntos básicos, ¿no? Que a mí me vienen preocupando desde hace mucho tiempo, desde hace ya bastantes años, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, voy a repetir algunas, un poco, desarrollarlas un poco más, pero son cuestiones que tú, Ernesto, ya has planteado, ¿no? Decir también, el título era El fenómeno de las pantallas en la sociedad actual, sus efectos desde las perspectivas neurobiológica, educativa, social y clínica, aunque por el articulado entre lo clínico y lo educativo, y teniendo en cuenta lo que voy a plantear, lo educativo y lo clínico lo voy, digamos, casi a exponer de una forma simultánea. Bien, leeré algunas cuestiones meramente estadísticas, pero un poco para que nos vayamos haciendo una idea, ¿no? Hace referencia, es unos datos que hacen referencia al consumo de horas frente a las pantallas en niños y adolescentes. Es una tabla que he planteado, que he elaborado a partir de un texto de Michel Desmurger, que es un neurobiólogo francés, que tiene un libro muy interesante y muy crítico, con un título muy sugerente. El título es La fábrica de cretinos digitales. Es un libro publicado en el año 2020, es un libro bastante reciente, ¿no? Entonces él expone un estudio en el que se afirma, o sea, se calculan el número de horas que los niños y adolescentes pasan delante de las pantallas. Los niños y adolescentes de países occidentales, de lo que se llama el primer mundo, ¿no? En la franja de edad de 2 años, según este estudio, el consumo de horas de pantallas por parte de estos niños, obviamente se trata de datos estadísticos, es de 3 horas diarias. Con lo cual tenemos unas 1000 horas al año de consumo de diversas pantallas, ¿no? Por parte de niños de 2 años, ¿no? Hace un salto, en la franja de 8 a 12 años, este consumo aumenta y pasa a ser de 4 horas y 45 minutos cada día. Con lo cual nos situamos ya en un cómputo de 1700 horas al año. Y en la franja adolescente, de 13 a los 18 años, este consumo de horas es de 6 horas y 45 minutos al día, con lo cual nos vamos ya a 2400 horas anuales, ¿no? Pasando a otros datos, se dice, según un estudio de la AIMC, los niños españoles pasan casi 5 horas diarias frente a algún tipo de pantalla, siendo, como sería de esperar, mucho mayor el tiempo de exposición durante los fines de semana. La investigación realizada por la AIMC, que es Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, nos dice o señala que la población infantil pasa una media de 6 horas y 36 minutos frente a una pantalla los fines de semana, mientras que de lunes a viernes la cifra desciende a 3 horas y 56 minutos. Bueno, estos son datos, ¿no? Y también, según un estudio realizado por la Fundación Orange, este estudio, que es del año pasado, del 2021, concluye que el 84% de los adolescentes en el Estado español afirman que usan muy a menudo el móvil, alerta, para no aburrirse. Y utilizan más las pantallas cuando están solos en casa. Antes Martín ha hecho referencia al fenómeno de los hikikomoris. En España tenemos ya bastantes casos. Hay muchas familias que nos explican que su hijo o su hija
ha convertido su habitación en una especie de búnker, ¿no? Donde, recuerdo también las palabras de Martina, no les falta nada, tienen todo, tienen un televisor, tienen un ordenador, bueno, evidentemente los que los pueden pagar, por supuesto, tienen una tablet, tienen un móvil de última generación, ¿no? Y en algunos casos no solamente pasan muchas horas, ¿no?, en esa habitación absolutamente cerrado, sino que además exigen que se les lleve la comida a la habitación. Es decir, ni siquiera salen de la habitación para ir a compartir el tiempo de la mesa, ¿no? Con el título de Vázquez Montalbán, un tiempo para la mesa, ¿no? Pues no hay tiempo para la mesa. Es el clásico, la clásica escena de que la mamá o el papá cogen la bandeja con la comida, ¿no? La dejan en la puerta de la habitación del adolescente o de la adolescente, el otro o la otra abren la puerta, cogen la bandeja y en ocasiones me explicaban algunos padres que se van acumulando platos, vasos, bandejas, ¿no?, dentro de la habitación, ¿no?, combinados pues con la cama que está deshecha porque ya ni se puede entrar en la habitación, el hijo o la hija ya no permiten la entrada en la habitación, y aquello se convierte en una especie de microcosmos, ¿no?, donde de lo que se trata es, como he dicho antes, de que nada falte y, como también decía Martina, de gozar permanentemente, gozar permanentemente. Esa es una escena que los que atendemos a menores de edad, muchas familias, muchos padres ya nos lo explican ante un sentimiento de total impotencia, ¿no?, de pedirnos a nosotros a ver qué pueden hacer ustedes, porque nosotros ya nos vemos absolutamente impotentes para poner un límite. Nuevamente la cuestión de los límites, para poner un límite a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿no? En algunos de los puntos de este estudio de la Fundación Orange nos dice, por ejemplo, nos habla de la resignación de los padres, ¿no? Nos dice que estos padres reconocen que la tecnología forma parte del mundo en el que han crecido sus hijos, eso es una obviedad, y que hay que aprender a convivir con ellas de la mejor forma posible. Quieren hacer buen uso, integrarlas en su vida, pero a veces se sienten perdidos, ¿no? Por otro lado, es un elemento imprescindible para los adolescentes, ¿no? Claro, imprescindible hasta el punto, y esto recuerdo que Gustavo de Sal lo planteaba en su libro Inconsciente 3.0, que podemos perder las llaves de casa, podemos perder la cartera, podemos perder el DNI, podemos perder la tarjeta sanitaria, y eso más o menos es soportable. Pero ay, Dios mío, si perdemos el móvil, eso se convierte en una tragedia, ¿no? Este adolescente o no adolescente que acaba de perder su móvil o que se lo han robado, que esta es otra variante, se siente realmente absolutamente perdido, se siente peor que desnudo, siente que ha perdido su conexión con el mundo, con los otros, ha perdido los contactos telefónicos, ha perdido la agenda y ha perdido también ese objeto atractivo, como decías, Ernesto, ¿no? Bueno, seguramente o probablemente por todo eso, esos adolescentes tienen más dificultades para ver el lado negativo que las pantallas pueden llegar a tener, ¿no?, en caso de no poder utilizar, o en caso de no utilizarlas con responsabilidad. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, los que ya, en fin, tenemos una cierta edad, había una frase que había dicho el general Charles de Gaulle, y el general Charles de Gaulle decía que las armas eran unos instrumentos demasiado sofisticados y complejos
para dejarlos en manos de reclutas, ¿no? Pues es una frase interesante, ¿no? Ahora podríamos decir que muchos de estos objetos gadget, de estos objetos tan sumamente fascinantes, son demasiado complejos para dejarlos en manos de miles de mentes, no solamente de niños y adolescentes, ¿no? Porque nos encontramos con unos artilugios, con unos artefactos que tienen amplias capacidades, pero con unos niños y unos adolescentes muy ignorantes en general de los riesgos que comportan ciertos usos. Por ejemplo, la entrada en páginas de alto riesgo, ¿no? Como puede ser páginas en las que se alienta a la violencia, páginas en las que se alienta al suicidio colectivo, páginas en las que se alienta a juegos de rol violentos, ¿no? Apuestas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y nos encontramos a veces con chicos muy jóvenes o chicas muy jóvenes que nos hablan de que han entrado en una web y cuando nos empiezan a explicar de qué va esta web, pues uno se pone las manos en la cabeza porque nos damos cuenta de que no son conscientes de por dónde están navegando, ¿no? Y también en este contexto, en este estudio de la Fundación Orange, se hace referencia al ciberacoso, ¿no? Porque acoso entre escolares lo ha existido siempre, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros los que en fin, tenemos ya una cierta edad, sí podemos recordar que en nuestra época escolar sí que había algún compañero o compañera que era un poco el cabeza de turco y con el que todo el mundo se metía con él. Pero eso tenía una acotación y además tenía en ocasiones límites, en tanto que, y ahí voy a ser un poco crítico, la autoridad académica solía intervenir, cosa que ahora es mucho más raro que intervenga la autoridad académica en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con que este ciberacoso ya supera ampliamente los límites del horario escolar, ¿no? Y puede darse a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, por Navidad, en Semana Santa y a finales de julio, ¿no? Es decir, que no hay límites tampoco en esa utilización de la pantalla para acosar, ¿no? a un compañero o a una compañera. O sea, eran unas primeras reflexiones, ¿no? Los efectos del uso abusivo de las pantallas, ¿no? Bueno, yo soy psicoanalista, pero me interesa lo que dicen los neurocientíficos, sobre todo los neurocientíficos que no están vinculados directamente con la industria farmacéutica, porque esta es una cuestión que a veces los psicoanalistas cometemos el error de colocarlo todo en el mismo saco. Pienso que es un error, ¿no? Pienso que hay un colectivo de profesionales que, digamos, enmarcados en el mundo de las neurociencias, ¿no? Ese es un tipo de colectivo. Y después está el colectivo de los profesionales, de los investigadores que están directamente vinculados al mundo de la industria farmacéutica. Son dos historias, a mi entender, muy diferentes. Son dos historias muy diferentes, ¿no? En este sentido, yo siempre recomiendo, hago una advertencia, sobre todo a la gente joven. Si quieres entender o si queréis entender los resultados de un estudio científico, la primera pregunta que tenéis que hacer es quién lo ha financiado. Porque en función de quién financia ese estudio, los resultados irán en una dirección o en otra. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Por supuesto, todos siguiendo rigurosamente el método científico. Faltaría más. Faltaría más. Luego, si entramos a revisar de qué forma se ha hecho ese estudio, nos damos cuenta de que quizá no sea tan científico como pretenden sus autores. Esa habrá también una reflexión. Bien, pues hay una serie de neurobiólogos y neurocientíficos
que hacen afirmaciones muy pertinentes, muy atinadas, ¿no? Hay un texto, ya es un poco antiguo, del año 2009, escrito por Gary Small y Gigi Borgan, se llama El cerebro digital, ¿no? Es un texto neurobiológico y dice, por ejemplo, cosas como la siguiente, ¿no? Nos dicen los autores: a medida que el cerebro evoluciona y sitúa su punto de mira en las nuevas destrezas tecnológicas, se aleja de habilidades sociales fundamentales, como por ejemplo leer la expresión facial durante la conversación o captar el contexto sentimental de un gesto sutil, ¿no? Y añaden que muchas personas que trabajan en Internet sin descanso durante horas admiten que cometen errores frecuentes. Admiten que cuando terminan con el ordenador se sienten perdidas, cansadas, irritables, distraídas, y añaden como si estuvieran envueltas en una niebla digital. Interesante la expresión niebla digital. Y estos autores añaden que esta nueva forma de estrés mental, a la que denominan agotamiento tecnocerebral, es una expresión interesante, agotamiento tecnocerebral, amenaza con tornarse una epidemia. Yo creo que estamos ya ante esa epidemia. Y luego también afirman un punto también interesante que es corroborado por otros neurobiólogos. Dicen, el cerebro, en una situación de estrés de este tipo, el cerebro indica instintivamente, diríamos retroactivamente, ¿no?, a la glándula adrenal, a las glándulas suprarrenales, que elaboren más cortisol y más adrenalina, ¿no? Todos sabemos que cuando nos enfrentamos a una situación estresante, ¿no?, se pone en marcha todo un mecanismo que empieza en el hipotálamo, del hipotálamo pasa a la hipófisis anterior envía la orden química a las glándulas suprarrenales, se aumenta la secreción de cortisol y, en definitiva, todo esto ¿para qué es? Un poco para ayudarnos a defendernos de esta situación estresante, ¿no? A corto plazo, estas hormonas del estrés hacen lo que tienen encargado, que es aumentar los niveles de energía y agudizar la memoria, pero con el tiempo acaban por producir trastornos cognitivos, provocar, según estos autores, estados depresivos o, fijémonos bien, alterar el cableado neuronal de hipotálamo, amígdala y corteza prefrontal. En este sentido, destacar también que existe un mito en la actualidad según el cual el cerebro de los que dedican muchas horas a los videojuegos, miles y millones de personas que dedican muchas horas al día a los videojuegos, presenta ciertas diferencias morfológicas localizadas con respecto al cerebro de cualquier otro ciudadano menos afín a esos menesteres, ¿no? Y frente a este método, el científico que he comentado antes, Desmurger, ha escrito lo siguiente: para entender la sorprendente vacuidad, cito textualmente, de esta charlatanería mediática, basta con entender que cualquier estado persistente y cualquier actividad repetitiva modifica la arquitectura cerebral. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos modifica tanto la estructura como el funcionamiento de nuestro cerebro. Hay zonas que ganan grosor, otras lo pierden, algunas vías de conexión se desarrollan, otras encogen. Y eso, en definitiva, es la plasticidad cerebral. No estamos descubriendo América. Si cuando una persona sufre un ictus
y a consecuencia de este ictus sufre una parálisis de un brazo o de una pierna, bueno, hay posibilidades de rehabilitar justamente gracias a esa plasticidad cerebral, ¿no? Y se cita en varias ocasiones un experimento, un estudio que se hizo comparando el núcleo del hipocampo, un núcleo cerebral implicado juntamente con otras estructuras en el circuito de la memoria, se hizo un estudio que comparaba el hipocampo de los taxistas de Nueva York con el hipocampo de los taxistas de Londres, ¿no? Y en este estudio se pudo comprobar mediante técnicas de neuroimagen que el hipocampo de los taxistas de Londres estaba más desarrollado, tenía, digamos, mayor tamaño en ciertas zonas que el de los taxistas de Nueva York. Bueno, la pregunta va a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. El taxista de Londres tiene que memorizar todas las calles. El taxista de Nueva York no tiene necesidad de memorizar las calles, porque en Manhattan las calles van numeradas. Después de la 44 viene la 45 y después de la 45 viene la 46 y después de la avenida Sexta viene la séptima. Es decir, ¿y a dónde quiero ir a parar con esto? Lo que quiero ir a parar es que desde un punto de vista estrictamente ya neurobiológico, el cerebro se comporta como un músculo. Se comporta como un músculo. De manera que si un jugador de balonmano pues tendrá la musculatura de las extremidades superiores probablemente más desarrollada que un jugador de fútbol. Es lógico, es decir, a base del ejercicio, ¿no? La función crea el órgano. Esto es algo que en la Facultad de Medicina formaba parte de unos, digamos, que era uno de las sentencias, ¿no? La función crea el órgano. Por tanto, si no hay función, pues el órgano se atrofia. Bueno, esto lo sabemos desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, pues con el cerebro pasa lo mismo. Y entonces, investigador francés, con cierta ironía, además es un libro escrito con mucha ironía, hay muchas páginas escritas con mucha ironía, cita el caso de los jugadores de un videojuego muy famoso, que es el Super Mario, ¿no? El Super Mario. Según este investigador, el hipocampo de estos jugadores presenta ciertamente una serie de modificaciones, pero no todo el hipocampo, sino la parte posterior del hipocampo derecho, ¿no? Que está implicada fundamentalmente en la memoria espacial. ¿Por qué? Porque el jugador del Super Mario lo que desarrolla es básicamente esta función. Pero Desmergier dice, ello implica que lo que aprenden los jugadores del videojuego Super Mario es a pasearse por el juego. Simplemente. Y esa destreza no sirve de mucho a la hora de guiarse por un mapa de carreteras o de encontrar un camino en los meandros espaciales del mundo real. Y dice, jugar a Super Mario no aumenta en modo alguno la capacidad de retener un recuerdo agradable, una clase de lengua materna, un curso de historia, un idioma extranjero, una tabla de multiplicar o cualquier otro saber del tipo que sea. Me parece. Y he citado a estos neurobiólogos para que no se diga, claro, es que ustedes son psicoanalistas y siempre se están cargando todo lo que se dice desde las neurociencias. No, mire, no. Para poner un poco las cosas en su sitio, en este caso yo me he referido a trabajos hechos desde el mundo de las neurociencias, ¿no? Y lo que nos dicen es sencillamente eso, que la función crea el órgano, ¿no? Y que las supuestas bondades educativas de los videojuegos son más supuestas que reales. Eso es lo que nos están diciendo estos investigadores, ¿no? Y entro ahora en el tema de la educación y lo articularé con el tema de la clínica, ¿no?
hay también un texto muy interesante que se llama Demencia digital. Es un texto, bueno, tiene ya unos años, fue escrito en el año 2013 por un médico psiquiatra, Manfred Spitzer, ¿no? Y nos dice una cosa muy interesante, nos dice que investigaciones científicas realizadas con tomografías funcionales por resonancia magnética muestran que la identificación de las letras que se aprendieron con lápiz conduce a una conectividad reforzada en las zonas cerebrales motrices. Y este no es el caso de las letras aprendidas mediante un teclado. Es decir, que aprender con un lápiz o aprender apretando una tecla tiene efectos diferentes en la estructura cerebral y también en los aprendizajes, ¿no? Otro estudio hecho por otros investigadores nos dicen que los adolescentes que jugaban con la consola o videojuegos en Internet más de 1 hora al día, y ahora voy a entrar en el tema polémico, tenían síntomas de TDAH. Interesante porque, Ernesto, has citado el tema del TDAH. Tenían síntomas, fijémonos, dicen, síntomas de trastorno por déficit de atención o falta de atención. No es lo mismo, porque el trastorno por déficit de atención, como veremos ahora, es algo un poco más complejo, ¿no? Ahora sí, me voy a detener en este punto, porque bueno, sabemos todos los que nos dedicamos a la clínica que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, quizá ahora no tanto, pero durante unos años, sobre todo desde el 2000 hasta bien el 2018-2019, estuvo de moda. Estuvo tan de moda que una asociación de familiares de niños, de padres y madres de niños supuestamente diagnosticados de TDAH, presentó no una denuncia, pero sí una queja formal al Defensor del Pueblo en Cataluña, porque en el servicio en el que yo trabajaba, en el que había muchos psicoanalistas en aquellos momentos, diagnosticábamos pocos casos de TDAH. O sea que lo hacíamos mal. No sabíamos diagnosticar. Y como consecuencia de que no sabíamos diagnosticar y tratar el TDAH, sus hijos e hijas fracasaban en los estudios. Bueno, esta fue la queja. A partir de ahí hicimos un estudio científico en el cual pudimos plantear que el problema tenía una mayor complejidad, que el asunto del TDAH no era únicamente una cuestión neurobiológica, sino que había muchos aspectos sociales en juego. Por ejemplo, un aspecto que era muy determinante a la hora de entender por qué en una determinada colectividad, en una determinada zona, había muchísimos niños y niñas diagnosticados de TDAH, era, puntos suspensivos, que en esa zona había un gabinete privado especializado en TDAH. Coloquen ustedes un gabinete privado especializado en un determinado tipo de trastorno y podrán comprobar cómo en poco tiempo la prevalencia de este trastorno aumenta exponencialmente. Es algo que podemos también constatar. Bueno, en primer lugar, el TDAH no existía antes de 1980. El TDAH empezó a existir en 1980 con la publicación del DSM-3. Antes había recibido varios nombres. Recuerdo algunos, por ejemplo, síndrome hiperkinético infantil, reacción hiperkinética de la infancia, trastorno hiperkinético. En el DSM-3, trastorno por déficit de atención. En el DSM-3R, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En el DSM-4, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Y bueno, los síntomas nucleares
son muy curiosos, ¿no? Los síntomas, cómo están definidos por los manuales internacionales, porque la CIA hace exactamente lo mismo, ¿no? Nos dicen, a menudo les cuesta atender en clase, no se pueden concentrar, a menudo tienen problemas para iniciar las tareas o atender de manera selectiva estímulos relevantes, a menudo se distraen con facilidad, suelen tener dificultades para procesar los trabajos de la clase, no pueden acabar las tareas que tienen objetivos concretos sin la intervención frecuente de otra persona que los supervise, su producción escolar es inferior a la de otros niños, etc. Y cuando se habla de hiperactividad, mal llamada hiperactividad, porque en realidad tendría que ser hiperquinesia. Hiperactividad, pues seguramente muchos de nosotros somos hiperactivos, porque trabajamos mucho, ¿no? Pero la hiperactividad no tiene nada que ver con la hiperquinesia. Es decir, el exceso de movimiento no es hiperactividad. El exceso de movimiento es hiperquinesia, ¿no? Y nos dicen, niveles de movilidad superiores a los normales. ¿Cómo lo medimos esto? Muestran dificultades para permanecer sentados durante mucho tiempo en situaciones que lo requieren. En clase, en las comidas, viendo la televisión. En las aulas suelen molestar a los compañeros porque cambian constantemente de postura, lo tocan todo, hablan, hacen ruido. Bueno. Y después tenemos el tema de la impulsividad. Y nos dicen, suelen actuar sin considerar previamente las consecuencias, actúan como si no fueran conscientes de los peligros, pueden hacer comentarios inapropiados sin tener en cuenta al otro, cuando juegan pueden cambiar de juguete constantemente, rompen los juguetes, y en el aula suelen interrumpir a los otros y no suelen esperar su turno de intervención. Cuando cogemos un manual o un tratado de psiquiatría infantil y entramos en el capítulo del TDAH, nos dicen que es un trastorno genético, pero que hay muchos genes implicados y que hay también factores psicosociales implicados, ¿no? Y que, bueno, el asunto es muy complicado, pero, ojo, a la hora de sacar conclusiones prácticas nos dicen que el problema consiste en que hay un déficit de dopamina y de noradrenalina en determinado tipo de estructuras cerebrales. Bueno, en lo Parkinson también. Y no tienen TDAH, por ejemplo, ¿no? Es curioso que también a menudo, en todos estos textos no se cite o no se haga referencia a la complejidad del problema, ¿no? Porque cuando consultamos trabajos de autores no vinculados directamente a la industria farmacéutica, por ejemplo, Stephen Stahl explica que son diversos los circuitos cerebrales implicados. Córtex cinculado anterior, tálamo. Circuito ACC dorsal, parte inferior del estriado tálamo. Os puedo asegurar que jamás, en ningún momento, que en una jornada o en una conferencia o en una sesión clínica sobre el TDAH, ninguno de los grandes defensores del TDAH ha sido capaz de mencionar esto. Ninguno. No ha podido pasar más allá de existe un déficit de dopamina en ciertos circuitos cerebrales. Pero es que además, hay otra cuestión que también afirma este investigador que nos dice que los problemas de concentración, o refiriéndose a los problemas de concentración, estos síntomas se encuentran en muchos trastornos aparte del TDAH. Y en su opinión, la estrategia dimensional sugiere que habría que deconstruir los trastornos psiquiátricos en síntomas y que, por lo tanto, el tratamiento cuando indicamos o prescribimos un psicofármaco, no estamos tratando un trastorno, sino que estamos tratando un síntoma, ¿no? En relación a esto, y un poco a raíz de la polémica que tuvo lugar en Cataluña y en la que fuimos muy atacados por diversas asociaciones, algunos profesionales, se nos ocurrió hacer una investigación científica con técnicas de inteligencia artificial. Escogimos a unos cuantos niños diagnosticados de TDAH y los colocamos en dos situaciones completamente diferentes.
una situación de escasa o nula motivación, es decir, hacer un ejercicio de lengua castellana o de matemáticas, ¿no? Y una situación de gran motivación, un videojuego. Cada uno tenía que escoger su videojuego preferido, porque a nosotros lo que nos interesaba era que estuvieran, digamos, muy motivados. No nos interesaba tanto el tipo de juego, sino que estuvieran muy motivados. ¿Qué se hizo? Bueno, se grabaron, ¿eh? Y las imágenes fueron procesadas mediante técnicas de visión por computadora. De manera que nadie pudiera decir a menudo, no, a menudo no, mire, oiga, lo vamos a medir y lo que comprobamos fue muy interesante. Es que todos los supuestos síntomas de TDAH desaparecían por completo, cuando estaban delante de una pantalla y específicamente ante una actividad que los motivaba. Ahí desaparecía el déficit de atención, desaparecía la impulsividad, desaparecía la hiperquinesia. Los niños o adolescentes estaban absolutamente concentrados, fijados a la pantalla, quietos, sin moverse, ¿no? Mientras que cuando estaban haciendo el ejercicio de matemáticas parecía que estuvieran preparándose para ser profesionales del Circo de Soleil, porque su cabeza se retorcía sobre sus brazos, los brazos invadían el campo del otro, bueno, era impresionante, ¿no? A partir de ahí, lo que dijimos era que el constructo del TDAH estaba, digamos, muy condicionado por la época y específicamente por las pantallas. De manera que cuando aparecían las pantallas, los síntomas del TDAH desaparecían por completo. Bueno, esto es lo que pudimos comprobar y realmente también pudimos y podemos constatar muchas veces qué es lo que nos dicen los niños diagnosticados de TDAH. Yo recuerdo en cierta ocasión que un niño de 12 o 13 años había sido diagnosticado de TDAH y tratado farmacológicamente con TDAH, y cuando le pregunté qué hacía como actividades extraescolares, me dijo: soy jugador de ajedrez. Claro, me sorprendió que un niño con déficit de atención pudiera ser jugador de ajedrez. Y le pedí más datos, le pedí más detalles. Y me dijo: bueno, yo juego los martes y los jueves y los viernes hago campeonato. Ah, bien. ¿Y cómo se te da el campeonato? Digo: habitualmente gano siempre, soy campeón de ajedrez. Tenemos, por tanto, un niño muy motivado por el ajedrez. Este no estaba motivado por las pantallas, estaba motivado por el ajedrez. Y estaba escasamente motivado por ciencias sociales y por el estudio de las plantas o de las flores. Bueno, es decir, que el tema de la motivación permitía o permitiría disminuir de forma radical la prevalencia de ese supuesto trastorno denominado TDAH. Más cuestiones. En relación al tema del consumo de las pantallas por parte de niños y adolescentes, nos encontramos, como he dicho antes, ante la situación de padres y madres que se sienten absolutamente impotentes o incompetentes a la hora de poner, nuevamente, cito la cuestión de los límites, a la hora de poner límites. Yo tengo niños con diversos tipos de problemáticas, pero que explican, bueno, cuando voy a buscarlos a la sala de espera, por supuesto, están con su tableta. Y uno les invita, yo les invito a entrar en la consulta y uno se da cuenta de la dificultad que hay en aquel momento para desprenderse de la tableta o del móvil, ¿no? Porque estaban jugando un juego muy interesante en aquel momento. En aquel momento se convierte en 8 o 10 horas el fin de semana. En 8 o 10 horas de consumo constante de la pantalla. Y no es sorprendente y no es infrecuente
que muchas familias nos dicen que se producen situaciones de violencia, cuando le dicen a su hijo o a su hija, tienes que dejar de jugar con el móvil o con la tableta porque es hora de comer. Y nos describen a veces situaciones de respuestas agresivas, de respuestas violentas por parte de estos niños. Es decir, que se entra, bueno, en una situación de total dependencia. No es una adicción a una sustancia, pero sí hay una situación, una posición de dependencia respecto a algo que veremos ahora, y ha sido citado por Pfister y por Martina, de algo que produce una satisfacción inmediata, ¿no? Bueno, en lo social, bueno, lo hemos dicho y se ha dicho ya anteriormente, tabletas, móviles inteligentes, ordenadores, el mundo de las pantallas en general ya forma parte indisoluble de nuestras vidas, ¿no? O más bien, de los que tenemos acceso a las pantallas, porque hay millones de seres humanos en el planeta que no tienen acceso a las pantallas, ¿no? La imagen de los transportes públicos abarrotados de gente que en general viaja silenciosamente, sin interlocutar con el vecino o con el amigo, sin mirarse unos a otros, con la mirada fijada en un instrumento, el móvil, ¿no? Algunos lo utilizan para iniciar o prolongar su jornada laboral, ¿no? Otros para consultar los mensajes recibidos, ¿no? Y después están los lúdicos, ¿no? Aquellos que predominantemente los utilizan para jugar, ¿no? Sea como fuere, estas pantallitas ya forman parte de nosotros mismos. Actúan como si fuesen prolongaciones o prótesis que incrementan, se supone, nuestra eficacia y nuestra productividad. Hace pocos días ha salido publicado un libro de un filósofo de aquí de Barcelona, Norbert Wilbein, titulado Moral Barroca. Es un libro muy interesante porque compara la moral actual con la moral de los siglos XVI y XVII. Y establece una serie de paralelismos muy, muy interesantes, ¿no? Y él escribe que en la actualidad lo común es dirigirnos hacia el paraíso virtual, un paraíso virtual que nos proporcionan Internet y las redes sociales. Es, como ha dicho antes Martina, el paraíso de lo fácil, de la inmediata y plena o supuestamente plena conectividad. Es la falsa ilusión de poder acceder con facilidad y sin esfuerzo a aquello que nos proporciona satisfacción inmediata y que además nos proporciona la falsa creencia de que, ojo, de que formamos parte de un colectivo. Falsa creencia de que formamos parte de un colectivo. Eso lo podríamos contrarrestar con una de las grandes patologías sociales actuales, el sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad. Decía también Gustavo de Sal que nuestra existencia está siendo transferida por entero al mundo digital y que la frontera entre el mundo online y el mundo offline se ha borrado, se ha hecho permeable, ¿no? Y que ya nadie puede escapar de la vigilancia global. Bueno, ahora se puede enviar un satélite y desde este satélite nos pueden fotografiar y saber si estamos tomando un café en el Paseo de la Castellana o en el Retiro. Se puede fotografiar perfectamente. Y además, y eso es una obviedad, se incrementa también, como ha sido destacado por Martina, el número de personas que se sienten mejor y más cómodos en el mundo virtual. Porque ese mundo virtual les ofrece la oportunidad de asumir formas de vida imaginarias, otras historias, es decir, renegar de la propia historia, ¿no? Renegar de la propia historia y fabricarse una historia diferente, ¿no? Tenemos entonces las identidades simuladas, ¿no? Fabricadas con materia de deseos, ¿no? Que interactúan con otras formas de vida semejantes sin entrañar demasiados riesgos, ¿no? Ahora bien,
una advertencia que me lleva nuevamente a la frase del general de Gaulle, ¿no? Es la nueva alienación. Es el hecho de que la técnica se mueve a una velocidad mucho mayor que nuestra capacidad subjetiva para adaptarnos a ella, ¿no? Para poder asumir los cambios y las consecuencias. Es la distancia que existe entre lo que la ciencia aplicada produce y nuestra capacidad de poder reflexionar sobre ella. Y Gustavo de Sal dice, ojo, alerta, esa distancia va en aumento. Hace también varios años, en el 2010, el filósofo Gunther Anders, que había sido pareja de Hannah Arendt, en un libro, digamos que a mí me impactó especialmente, se llama Nosotros los hijos de Eichmann, decía que cuanto más complejo se hace el aparato en el que estamos inmersos, cuanto mayores son sus efectos y sus aplicaciones, tanto menor es la visión que tenemos de los mismos. Y tanto más se complica nuestra posibilidad de comprender los procesos de los que formamos parte o de entender realmente lo que está en juego en ellos. Y Gunther Anders acuñó una expresión, el síndrome de Nagasaki. Creo que todos podremos recordar una de las primeras guerras que fue televisada por capítulos, la Guerra del Golfo. Recordemos que la Guerra del Golfo, pues cada día teníamos un capítulo. La cuarta división de infantería motorizada de los marines de Estados Unidos ha avanzado hacia el norte y pronto se enfrentará con la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Y al día siguiente ya veíamos, ¿no? Es decir, teníamos unos capítulos. Y entonces, bueno, también lo vemos ahora, ¿no? Misiles que explosionan. Pero, ¿cuál es la particularidad de todo eso? La particularidad de todo eso es que se banaliza la tragedia humana. Se banaliza el sufrimiento. Se banalizan los cuerpos fragmentados por las explosiones. La guerra, tal y como es narrada por los medios audiovisuales, por las pantallas, se ha convertido también en un videojuego. Hay canales de YouTube en los que se habla del conflicto de Ucrania como si se tratara de un videojuego. Se prescinde totalmente del horror, se prescinde totalmente del sufrimiento, se prescinde totalmente de lo abyecto. No hay condena moral. Se convierte todo eso en un juego. En un juego, como pueden ser los juegos de rol, como puede ser el ciberacoso, la inducción al suicidio, a las autolesiones, etc., ¿no? Es decir, que el mundo de las pantallas, aparte de proporcionar esa satisfacción inmediata, banaliza, es otra forma de banalización del mal. Es otro Eichmann, pero es un Eichmann empantallado, ¿no? Recordemos que cuando Hannah Arendt acuñó la expresión la banalización del mal, lo hizo porque se quedó absolutamente sorprendida cuando en el proceso al que fue sometido Eichmann en Jerusalén, ella esperaba encontrar un hombre horrible y se encontró con un funcionario que textualmente, entre comillas, simplemente cumplía órdenes. Era algo más que cumplir órdenes, por supuesto. Pero claro, cuando él organizaba los viajes en tren de los judíos, gitanos, etcétera, a Auschwitz, ¿no? Pues bueno, pues todo aquello parecía como si fuese simplemente un cumplimiento de órdenes, ¿no? Un funcionario, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un nuevo Eichmann, ¿no? En las pantallas que nos posibilita que estemos cómodamente sentados ante una pantalla, un televisor o un ordenador, contemplando horrores. Pero eso no nos impide seguir comiéndonos nuestras tostadas, ¿no?
nuestro bocadillo, ¿no? Cómodamente sentados, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, no es mi ánimo pecar de apocalíptico, aunque los tiempos que corren con el cambio climático, la crisis energética, el incremento de las desigualdades sociales y finalmente el riesgo de una guerra nuclear. Finalmente el riesgo de una guerra nuclear. No es ninguna tontería esto, ¿no? No invitan al optimismo. Creo que no es exagerado afirmar que estamos en un momento en el que el nuevo amo tecnológico nos empuja a gozar de sus productos innovadores y de sus promesas de una manera autómata y homogénea. Y que frente al imperativo del goce visuodigital es legítimo y ético, pienso, defender el decrecimiento, defender la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pobreza y sobre todo defender la relación con el otro presencial, cara a cara, asumiendo que él o ella, el otro o la otra, tienen también sus propias opiniones y que ello nos puede provocar insatisfacción, nos puede provocar displacer, nos puede provocar decepción o renuncia. Pero todo eso siempre es mucho más recomendable y saludable que el simple acto de presionar una tecla y hacer desaparecer a ese otro de la pantalla. Bueno, y aquí lo dejo. Muchas gracias, Josep. Vamos, ha sido muy interesante. Bueno, ahora doy paso a Iñaki, que va a ser el que va a moderar la discusión. Bueno, pues buenos días a todos. Y bueno, y para empezar agradecer, pues sí, tanto a Martina Burdet como a Josep Moya, ¿no? Las ponencias que acaban de realizar. Y nada, a partir de ahora yo, bueno, iré recogiendo más o menos por orden, ¿no? Las participaciones, ¿no? En calidad de preguntas que la sala quiere hacer. Creo que conocéis todos la dinámica de la mano, ¿no? Hay por ahí un botón como de levantar mano. Yo veré probablemente en la lista de participantes las manos levantadas, iré anotando nombres y trataré de iros dando paso bueno, por orden o más o menos en el orden que yo vea que lo vais haciendo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Martina y a Josep y también bueno, a los participantes por todas las ideas que habéis dado, porque me parecían muy interesantes, sobre todo el concepto de la generación de una mutación antropológica, ¿no? Como un cyborg, ¿no? El concepto de falso self, que ya en alguna película pues, de los años 80, creo recordar, ¿no? De Blade Runner, que venía a mostrarnos un futuro de este tipo, ¿no? Pero haciendo un poco de abogado del diablo, estando de acuerdo con que las pantallas generan una falsa realidad, un escape de una realidad de un estado de soledad o de vacío infinito, donde solamente encuentran a un otro a través de la pantalla. Me pregunto, estos adolescentes que se quedan fuera de todo esto, porque es la mayoría, ¿no?, la que está empujando hasta estas posiciones, los que se quedan fuera, ¿dónde están, no? Mi pregunta sería, esto es, por supuesto, hay una parte de narcisismo, pero también es, como decían, de una droga, ¿no? De un escapar de una realidad que están viviendo, donde realmente tienen un futuro. Desde hace 20 años estamos en crisis, la mayoría universitarios, la mayoría con máster, con muchas dificultades para hacer pareja, porque bueno, la sexualidad, esa latencia que también nombrabais, se realiza también a través de las pantallas. Todo es rápido, ni siquiera sexualidad, es un cuerpo con cuerpo. Entonces,
intentando ponerme en el lugar de la gente con 20 años, ¿no? ¿Qué pueden esperar, ¿no? de una sociedad que les ofrece esto y esos padres que se sienten impotentes, son capaces de poner esos límites, también atrapados en una economía a la que tienen que asistir y a la que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, yo me lo planteaba también así, aunque, claro, caso por caso, ¿no? Como estabais diciendo. Pues mi pregunta es esa, ¿no? Si realmente es un escape de una realidad conformada socialmente o realmente es el narcisismo, ¿no? Al que parece que estamos yendo, ¿no? No sé. Pero si lo he explicado bien o no. Yo veo como algo generalizado porque es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, que en realidad se está hablando de una generación que está atrapada y que está utilizando, como en los 80 se utilizó la heroína, se está utilizando la tecnología, ¿no? En la parte, digamos, que puede ser más destructiva, ¿no? Hubo en los 80 también otro movimiento creativo, ¿no? Pero entonces lo tenemos que ver como una droga, lo tenemos que ver como una incapacidad de los padres de poder estar presentes porque necesitan ser proveedores para poder pagar una hipoteca, para poder pagar un colegio, para poder pagar la luz, no sé, creo que hay un contexto socioeconómico que facilita que los padres no estén presentes y que si están muy estresados tienen una tableta. Bueno, primero matizar que yo he hablado de casos generales, pero evidentemente no estaba haciendo una crítica radical o no estaba afirmando o defendiendo que la tecnología sea nefasta. Es evidente que no. La tecnología nos permite comunicarnos, nos permite estar ahora con esta interesante conversación, estando unos a 600 o 800 kilómetros de distancia, ¿no? Yo me refería más que nada a como fenómeno social, pero como fenómeno social no quiere decir que afecte a todo el mundo, ni afecta a todos los padres, me he referido a aquellos adolescentes que consultan ellos mismos o que consultan los padres, ¿no? En relación a lo que planteaba Elena, hay una imagen, una escena que no es generalizada, pero que a mí digamos, me produce mucha preocupación. Es esa escena de estar en un restaurante y que hay una familia, una pareja, un papá y una mamá con su crío de, yo qué sé, de 1 año y que el crío está mirando el móvil todo el rato. Y esto, bueno, vemos a veces que los padres utilizan ese objeto gadget un poco para que su hijo o su hija estén entretenidos, entre comillas, y no den la lata, ¿no? Es decir, se utiliza un poco como maniobra de diversión, ¿no? de distracción, para así ellos poder, ¿no? Hay un anuncio en televisión, es muy significativo. Se ve a una mamá que tiene un móvil, está consultando el móvil y al mismo tiempo le está dando la papilla a su hijo, y se ve al hijo sentado en la mesa, ¿no? En la silla, ¿no? Y la mamá está pendiente del móvil y entonces se ve la cucharilla, ¿no? Que se va deslizando y el niño va intentando con su cabeza atrapar la cucharilla, ¿no? Es decir, que en ese momento en el que la mamá está dando de comer a su hijo, resulta que la mamá presta mucha más atención a la pantalla
y el hijo se ve obligado con la cabeza, pero con la limitación de que es un niño muy pequeño y no puede moverse, simplemente puede mover la cabeza a la busca y captura de la cucharilla, ¿no? Bueno, ese es el fenómeno. No digo que sea un fenómeno universal, pero pienso que esta es una parte del problema. Y lo que planteaba Elena en relación de dónde están los adolescentes que se quedan fuera de este fenómeno. Mira, ayer mismo un futuro ingeniero informático me hablaba de los conflictos morales, ¿no? Que le supone la elección de estos estudios y de su futura profesión, y el hecho de que él se da cuenta de que esos programas informáticos en los que él está estudiando cómo se fabrican están diseñados justamente para potenciar la dependencia. Y eso a él le produce un conflicto moral, porque es un tipo con unos principios morales bastante estrictos. Y entonces él se pregunta, ¿y yo me voy a dedicar a una profesión sabiendo y viendo que se utiliza esa tecnología para generar dependencias, ¿no? Y en este sentido, él está conectado, ¿no? Porque se conecta, pero está solo. Está solo, y me decía que una persona con la que podía hablar de esto, aparte de poderlo hablar en las sesiones, era con su tío, con quien compartía unos principios morales. Pero que él se veía confrontado a un modelo social en el cual ese producto informático, asesorado además, me decía, mi empresa dedica más dinero a los psicólogos que a los ingenieros, porque el objetivo es generar dependencia. Y eso a mí me genera un conflicto interno, ¿no? Porque me supone una contradicción, ¿no? Bueno, pues hay jóvenes que están fuera, ¿no? Y eso le supone, pues bueno, el otro día hubo una manifestación en Barcelona, pero había 200 jóvenes, solamente 200. Pero bueno, esos 200, digamos, están por fuera de toda esa maquinaria, ¿no? Necesitaba un poco esto. He recogido, pero luego ha desaparecido una persona que ha levantado la mano, Begoña Arbulo. No sé si quiere decir algo, es el momento, y si no, parece que la ha vuelto a levantar Elena. Perdón, que es que me equivoqué al levantar la mano, gracias, ¿eh? Vale, no pasa nada. Pues Elena, algo... Sí, no, le quería preguntar a Josep qué edad tiene ese programador informático, ¿no? Yo pensaba más en los adolescentes, ¿no? Sí, bueno, este programador informático está estudiando, es un estudiante, tiene 20 años, ¿no? Digamos, ya ha salido de la adolescencia, pero bueno, también es verdad que hay adolescentes que se cuestionan todo eso, ¿no? Pero que justamente cuestionarse todo eso les hace sentirse solos. También me decía el otro día un adolescente, dice, es que yo no sé con quién hablar de todas estas cuestiones, las puedo hablar aquí en sesión, Claro. pero fuera de la sesión me siento solo. Me siento solo porque además cuando intento hablar con mis amigos o con mis amigas de todas estas cuestiones, no me entienden. No entienden mis argumentos, ¿no? Entonces sí, hay adolescentes y ciertamente, bueno, en ellos el sentimiento de soledad, pero de soledad en tanto que sostienen, ¿no?, una idea, o en este caso, o unos ideales que están confrontados con el discurso predominante. Y sí, al menos por lo que te puedo decir de los pacientes que yo atiendo, adolescentes o adultos muy jóvenes. Vale, muchas gracias, Josep. Bueno, mientras aparece alguien más que quiera comentar o preguntar algo, quería aprovechar para decir, no sé, que ayer recordé que en algún momento algo que conocemos como videoconsolas, las compañías que las comercializan,
las vendían como sistema de entretenimiento. Y me parece como muy curioso, ¿no? Como que el entretenimiento es esto, algo que está, ¿no? O sea, como que lo venden como si hubiera mucho tiempo que matar, ¿no? El entretenimiento es estar todo el rato como, bueno, parece que metido en alguna especie de algo paralelo, solo, ¿no? Y como que, bueno, qué soledades tan distintas, ¿no? Esta que planteaba esta persona que acude a tu consulta, Josep, y esta de la del meterse ahí, ¿no? Como, bueno, de una forma tan masiva. Si me permites, Iñaki, hay otra cuestión que también la podemos detectar en las consultas, ¿no? Que es cómo en algunos, no en todos, pero en algunos niños y adolescentes, ese uso, digamos, tan abusivo, tan masivo de la pantalla, acaba generando una falsa idea de lo que es el mundo real, ¿no? Es decir, y eso les lleva a tomar decisiones o hacer elecciones bueno, que no se ajustan a, ¿no? Por ejemplo, me decía un chico de 16 años, me decía, bueno, un chico que tiene problemas de conducta, que ha sido sancionado en varias ocasiones, que ha sido expulsado de la escuela en varias ocasiones, ¿no? Y por respuestas, digamos, violentas. Es un poco paranoide, no es un paranoico, pero tiene dinamismos paranoides bastante intensos, ¿no? Y esto le lleva, pues bueno, pues un día pues va y manda a hacer puñetas a su profesora, ¿no? Y entonces, vamos, sanción, ¿no? Claro, él me dice, bueno, es que yo, cuando sea mayor, quiero quiero ser policía especialista en ciberseguridad. Especialista en ciberseguridad, ¿no? Pero cuando él hace esta elección, la hace basándose en una imagen totalmente, bueno, deformada y que no tiene nada que ver con la realidad. Pero él interpreta que el mundo que pretende elegir se ajusta a lo que las imágenes le han ido proporcionando. No sé si me explico, ¿no? Es decir, que la información o deformación visual sustituye la realidad del mundo. Es la versión que muchos de ellos, no todos evidentemente, pero bastantes de ellos configuran acerca de lo que es el mundo, ¿no? Claro, cuando por ejemplo él me decía esto, yo te introduje la falta y le recordé, bueno, si quieres ser especialista en ciberseguridad, tienes que tener presente que tienes que tener un dominio informático, una formación informática muy intensa. Tienes que estudiar física a punta pala, tienes que estudiar matemáticas a punta pala, tienes que dominar el inglés a punta pala, y son materias en las que él resbala totalmente, es decir, vamos, tiene dificultades para aprobar el curso, ¿no? Pero él, digamos, ya se hace una idea que viene muy condicionada, no diré determinada, pero muy condicionada por todo ese mundo, ¿no? Falso mundo proporcionado por la pantalla, ¿no? Hay un par de manos levantadas. Carmen Fernández. Bueno, agradeceros porque es un tema que creo que para todos los que estamos aquí nos sigue preocupando muchísimo. Entonces, cogería como 2 puntos, perdón. Casualidad. Uno es la pandemia y que creímos quizás desde este lugar
que nos pondría en el sitio un poquito de los límites, nos haría estar más en contacto con la falta y con que no lo podemos todo, pero no parece que eso haya sido consistente. Yo creo que ya voy oyendo, ¿no?, en algunos foros que no ha dejado mucha huella en ese sentido, ¿no?, de conformarnos más a nuestra fragilidad y a sacarle partido de la falta, ¿no? Entonces, engancharía un poco con lo que acaba de decir Josep de el uso del mundo virtual para fantasear el mundo adulto. Yo creo que no hace falta pantallas ni mundo virtual, o sea que todos los adolescentes fantasean con cómo van a ser y están muchas veces alejados de la realidad. Y en eso pensaba yo que es el uso de la tecnología. Las problemáticas de los adolescentes yo las sigo viendo igual, sigo viendo sus inseguridades a la hora de saber un poco qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, el no sentirse rechazados, el tener éxito con los compañeros, y utilizan lo que tienen, puede ser la belleza física o puede ser el dominio de alguna tecnología o el deporte también, ¿no? También puede ser algo que que los lleve un poco como una dependencia de ganar y de tener éxito en sus equipos y en lo que sea. Entonces, desde ahí yo sí que pensaba en cómo contrarrestar, ¿no? Me parece estupendo, Josep, que os hayáis dedicado a hacer ese estudio y de desmitificar, ¿no?, el TDA, que yo creo que ha hecho tanto daño, porque era como un bozal, ¿no? Los padres lo buscaban, entonces el problema está en qué hacer, ¿no? Cómo trabajar con todos estos chicos que tienen esas dificultades, cómo trabajar la motivación, que estoy de acuerdo contigo, y enganchando con lo que decía Martina, me parecía muy importante cómo llega esa paciente que piensa que lo tiene todo, ¿no? Menos mal que hay un poquito de malestar. El problema será cómo ese malestar o aumenta o no llegará, ¿no?, a ser posible que se sujete a un tratamiento, ¿no? Pero la idea es un poco cómo esa situación de que lo podemos todo ha creado mucho malestar también en los adolescentes, porque lo que yo he visto en la experiencia escolar también que he tenido es que los padres le dicen: lo tienes todo, tienes que poderlo todo también, ¿no? O sea, ahora como con todas estas capacidades de poder viajar, de poder tener su ordenador, de poder, es como si esperaran también de los hijos que ellos solo resolvieran un poco las dificultades que tiene el crecimiento. Entonces, que todavía están más solos por esa delegación de los adultos, en que, como tienen unas facilidades y tienen un mundo bastante, estamos hablando de este mundo que tiene, como quien dice, muchas ventajas a niveles materiales, tendrían que hacerse cargo de crecer solos. Ese me parecía también un punto muy importante. Gracias. No sé si hay algo que quieran decir en contestación. Bueno, si me permitís, en relación a lo que acaba de plantear Carmen, introduciría un pequeño matiz, solo un pequeño matiz. Has hablado del deporte. Es verdad que todo adolescente, o en general todo adolescente, pues bueno, tiene sus dudas, sus inquietudes, sus angustias, no sabe muy bien cómo orientarse, ¿no? Eso es cierto. Pero, por ejemplo, cuando has hablado del deporte, yo introduciría aquí una variante, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, que tiene, digamos, el ideal o la fantasía de convertirse en un deportista de élite y empieza a hacer gimnasia o se inscribe en un club deportivo, la primera cosa, entre comillas, que aprende es que o hace una apuesta decidida por esto o ese ideal se disolverá en muy poco tiempo. Es decir, o va a los entrenamientos y da el 100% o chupará banquillo, ¿no? Y eso lo aprende enseguida, ¿no? Lo aprende enseguida. Es decir, que el deporte es un toque de realidad. El deporte es un toque de realidad.
Es decir, puede haber la fantasía y el ideal de que, bueno, pues yo quiero ser y quiero llegar a este punto, pero es un toque de realidad. Hace unos días en un programa de televisión aquí en Cataluña se entrevistaba a un niño que debería tener unos 11 o 12 años y el entrevistador le preguntaba, bueno, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y él dijo, quiero ser físico nuclear, ¿no? Y el presentador, así un poco mirándoselo, mira, este va de... Dice, bueno, ¿y tú qué libros lees? Dice, en estos momentos estoy leyendo a Stephen Hawking. ¿Vale? Claro, el otro se queda así un poco sorprendido y dice, ¿y qué te parece este libro? Y dice, pues me parece un libro muy interesante. Y también leo biografías. He leído la biografía de Madame Curie. Y el otro, el presentador, dice, bueno, ¿y de Einstein qué opinas? Dice, hombre, muy interesante, la fórmula de la energía, de la teoría de la relatividad, que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Claro, el presentador ya se quedó allá atónito, se quedó totalmente fuera de juego. ¿Pero qué nos está indicando? Nos está indicando que este niño lo tiene claro, ¿no? Pero no es una fantasía, es que este chaval tiene una decisión, a lo mejor la cambia, pero tiene una decisión y está leyendo y está dedicando muchas horas de su tiempo a leer a Stephen Hawking, a Madame Curie o a Albert Einstein, ¿no? Pues bueno, pues ahí este no tiene una visión desvirtual de lo que es el mundo porque bueno, ha hecho una aproximación a la realidad. Es diferente del que se aproxima o intenta aproximarse al mundo a través de un videojuego, porque el videojuego en general tiene trampa. Ese es el matiz que quería introducir. Sí, tenemos más personas, cada una levantada. ¿Encarna? ¿Sí, Encarna? Sí, sí. Ahora te oímos. ¿Me oís? Vale, sí, sí. Bueno, primero, muchas gracias a Martina y a Josep por vuestras presentaciones. Me han parecido muy sugerentes y, bueno, me han hecho pensar varias cosas, pero por centrarme solo en una, porque además ya andamos en una hora muy tarde, quería comentaros por ver un poco qué opináis. Yo me he encontrado con adolescentes chicas que han tenido problemas en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? Del uso de pantallas y redes sociales, porque en un momento dado, en ese ciberacoso del que también tú hablabas, José, ¿no? Lo que han hecho ha sido, pues, ante unas demandas de algún chico de fotos desnudas o en situaciones así, un tanto de estas características, bueno, pues ellas han enviado esas fotos, ¿no? Esas fotos desnudas o con poca ropa. Y bueno, y después se han encontrado pues con muchos problemas, ¿no? Tanto de ciberacoso como de acoso con los propios compañeros de clase, ¿no? Con los propios compañeros del colegio, eso ya en presencia física, ¿no? De insultos o bien insultos o bien demandas de fotos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me hacía pensar en esta problemática que ya os digo, me la he encontrado en varias adolescentes chicas a lo largo de los años. Cada caso, ¿no? Cada caso individual está claro que cada una de estas chicas adolescentes, ¿no? Tenía su propia historia y podríamos hablar de su propia psicopatología en relación al narcisismo fallido, ¿no? Que yo creo que podríamos encontrar en estas adolescentes que buscan un poco esa completud narcisista a través de esta actuación. Efectivamente, la tecnología tiene muchos beneficios, como ya sabemos. También sabemos que lo importante es la utilización que se haga de ella. Y también me quedo con lo que también habías dicho de que el mundo está hecho para ser visto, no para ser entendido. En esto, en los adolescentes vemos, ¿no? Esa necesidad o ese exhibicionismo, ese tener que mostrar a los demás una imagen que muchas veces, muchísimas, no es la real, ¿no? Es lo que quieren que los demás vean. Y en este sentido, lo que habías dicho de que sí que estamos viendo como muchas personalidades, como sí, ¿no? Mucho falso ser, porque luego te vienen esos adolescentes a consulta y son como
personitas distintas. Pero bueno, es solo comentar esto y lo dejo, que estamos más de tiempo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Fran. A ver, bueno. Responder y si no, Ernesto. Sí, yo quería añadir un comentario en la línea de lo que decía Martina, que creo que es muy interesante lo que anunciaba en relación al conocimiento y a la formación. Me venían a mí al pensamiento dos pacientes que he visto esta semana, que son, bueno, los pacientes, en un caso es el marido de una de estas señoras y otra es la mujer. Entonces, me comentaban cosas en relación a las nuevas tecnologías y a los hijos, y yo pensaba lo importante que es el saber un poco, con lo poquito que sabemos, la repercusión de esto. Y fijaos, una de las madres trabaja en la industria del videojuego y ella es la encargada en una empresa de videojuegos muy, muy importante de asegurar que se traducen los videojuegos a todos los idiomas y demás. Se dedica a eso, ella es lingüista. Entonces, tienen dos hijos, uno de 9 años y otro de 13, y ella les ha dicho en casa, porque les lleva desde hace mucho tiempo incidiendo en esta cuestión, que no les va a dejar tener móvil hasta los 16 años. O sea, fijaros lo que supone hoy a un chico decirle que no le va a dejar tener móvil hasta los 16 años. O sea, la media yo creo que debe estar en 12 años por ahí. Y la otra madre que me viene a la cabeza es una mujer, pues inteligente, pero con una formación totalmente diferente, que tiene un hijo que me parece que tiene 11 años, que ya le ha comprado móvil, porque es que antes lo que había decidido comprarle era un reloj digital inteligente que le permitía a ella tenerle geolocalizado y poder hacer una videollamada en cualquier momento. Pero como se le estropeó el reloj, decidió ya comprarle móvil. Y ahora estaba muy preocupada porque ella sabía que eso algo malo debía ser, pero no sabía cómo. Entonces, yo decía, es que esto es tremendo. O sea, nos han puesto, como dice Josep, unas herramientas con un poder que somos capaces todavía de entender y no tenemos ningún conocimiento. Entonces, claro, a mí la pregunta que se me viene a la cabeza es ¿qué podemos hacer desde nuestro papel de psiquiatras o de psicólogos o de psicoanalistas para intervenir, aunque sea mínimamente, en la reflexión, no tanto en el conocimiento, sino en la reflexión, como estamos haciendo aquí, pero de una manera que pueda acceder al menos a los medios educativos? Porque yo también tengo pacientes que son profesores y tampoco saben esto. Entonces, y lo de los colegios y las tecnologías, pensando a raíz de esta madre que trabaja en videojuegos y leyendo el libro de Gustavo de Sal 3.0, que es muy interesante, leía, y lo sabía por otras fuentes, que los hijos de los ingenieros de Silicon Valley van a colegios donde no se usan pantallas. Se usa papel, y lo hacen a propósito, porque saben perfectamente la repercusión que tiene tanto a nivel del funcionamiento y el desarrollo cerebral, porque la función hace el órgano y no tiene nada que ver aprender con un teclado con aprender con la psicomotricidad fina y con la propia elaboración de los signos. Y todas esas diferencias, ¿cómo pensáis, Josep y Martina, que podemos incidir a nivel de reflexión y educativo para que haya algo que pueda empezar a cambiar? Porque si no, realmente es que la situación que te viene a consulta es un poco desbordante. En relación a esto, y tomando también, articulándolo con lo que planteaba Martina, a mí me parece fundamental. Nosotros, es evidente que no podemos resolver los problemas del mundo, pero bueno, podemos opinar y podemos sugerir, ¿no? Y desde la propuesta de introducir unos espacios de reflexión en el ámbito escolar, ¿no? A mí me parece muy útil. Es decir, que bueno, siempre han habido espacios de reflexión. A ver, hace muchísimos años, pues en la época franquista había una asignatura que se llamaba urbanidad. Luego esta asignatura se transformó en educación cívica y tal. A mí me parece que es fundamental que existan espacios en los cuales se pueda como mínimo advertir de los riesgos de forma que los niños y adolescentes sepan que, bueno, exponerse, exhibirse en determinados foros de redes sociales les expone, pues bueno, a ser objeto de acoso, a ser objeto de desprecio, de insultos
o a que les roben el patinete eléctrico. Es decir, es que es lo que antes he comentado, ¿no? Se manejan objetos de alta complejidad y muchas aplicaciones, pero sin que tengamos, digamos, ni un conocimiento acerca de cómo funcionan, ni tampoco de las consecuencias que se pueden derivar de su simple uso, ¿no? Es decir, y vemos que hay niños y adolescentes que se meten en auténticos berenjenales que después es un problema que se puedan proteger de todo eso, ¿no? Es decir, uno tiene que acabar pidiendo ayuda a los cuerpos de seguridad porque, bueno, porque se han metido en auténticos berenjenales de alto riesgo. A mí me parece que nosotros podemos, digamos, advertir y sugerir, ¿no?, que se creen espacios en los ámbitos escolares en los cuales, bueno, se advierta de los riesgos que se corren con determinado tipo de usos de los instrumentos digitales. Es lo que se me ocurre. Bueno, tenemos que ir cerrando en breve. María, no sé si era algo breve lo que querías comentar. Bueno, lo voy a decir y si lo voy a cortar así nada, simplemente es que me he quedado... Una cosa, Nico, será la última intervención, ¿no? Que después, bueno, tenemos que cerrar, ¿no? Y recordar algunas cosas a todos los participantes de la sala. De acuerdo, adelante, María. Bueno, yo es que me he quedado mucho con la pregunta que ha dicho. Bueno, en principio estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho sobre la educación. Me parece fundamental. Sería uno de los grandes pilares para tratar todo esto, ¿no? Que exista educación sobre las redes, los medios, todo esto. Pero me he quedado con la pregunta de eso de la mutación antropológica tipo nuevo de personalidad. Esa pregunta que decía Martín al final. Y en ese sentido yo me preguntaba si podíamos incluir y pensar sobre la cultura. Bajo el predominio de la imagen, realmente la cultura como la entendemos nosotros ahora, si va a servirnos o hacia dónde vamos, con relación a qué pasa con la literatura, el cine, la música, la pintura. Es decir, nos va a servir, nos está sirviendo como tal esa inmersión cuando resulta que está fallando la capacidad de simbolización que estamos diciendo, uno de los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una de las preguntas que yo me hago frente a esa mutación antropológica y tipo nuevo de personalidad. ¿También nos sirve esta cultura o pensando los jóvenes en los niños y en el futuro vamos a tener que hablar de otro tipo de cultura? Es decir, o realmente de qué vamos a hablar, ¿no? Porque es un sostén enorme para poder salir y diferenciarte en el origen de la familia, de salir de tu casa, de meterte, que decir, en la cultura, formar parte de la cultura y de la sociedad, ¿no? Entonces es un cambio necesario a nivel humano. Bueno, lo quería decir así porque me gustaría ver qué pensáis sobre eso de cara al futuro, ¿no? Creo que ahí los jóvenes no están tomando las cosas igual que nosotros, estoy hablando de personas más mayores que hemos vivido otra época y otra manera de enfocar y vivir la cultura. Nada, era eso y muchas gracias a todos, pero me parece que ha sido muy rica las conferencias y todas las intervenciones. Gracias. Entonces quisiera agradecer mucho a los dos ponentes, tanto las ponencias como el haberos prestado, ¿no?, a la charla con la sala, a todo el mundo por participar y recordar, bueno, por un lado, la posibilidad, el que no sea socio y cumpla los requisitos de asociarse, y de nuestra figura del amigo, ¿no?, que comporta varios beneficios a la hora de poder participar en actividades como la de hoy, que ha sido gratuita, pero no siempre lo son, ¿no? Y bueno, pues supone una ayuda de cara a participar con un 50% de descuento en otras actividades, también de cara al acceso a comprar nuestra revista, ¿no? Y nada, pronto habrá más actividades y entre otras, pues un curso, ¿no?, en el que se abordarán distintos modelos psicoanalíticos que Petra se está encargando de él. No sé si quieres decir algo, Petra, que creo que andas por aquí. Bueno, recordaros a todos, muchas gracias. Bueno, gracias a los ponentes, gracias a la participación. He estado lo que he podido por circunstancias, disculpadme, pero he estado con la oreja bastante puesta. Muchas gracias a todos. Respecto de la primera actividad organizada que empieza en breve, en octubre,
efectivamente a todos yo creo que ya os ha llegado la información. Tendremos el curso anual que es quincenal, los miércoles por la tarde a las 7:30, y que en esta ocasión bueno, va a abordar diferentes perspectivas teórico-clínicas post-freudianas en psicoterapia y en psicosomática. Y bueno, pues vamos a ver autores como Ferenc, Melanie Klein, Ángel Garma, Winnicott, McDougall, Lacan, Pierre Martí, y bueno, pues tenemos ponentes de un nivel extraordinario. Espero que sea interesante, espero que os apetezca participar. Y efectivamente es una de las actividades, como decía Iñaki, en las que los amigos tienen el 50% de descuento para poder asistir. Es además un curso que va a estar en relación con la revista que va a publicar un número específico sobre diferentes orientaciones teórico-clínicas en psicoterapia y psicosomática. Así es que quedáis todos invitados una vez más. Muy bien, muchas gracias y ha sido... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vosotros. Pues un saludo a todos y nada, hasta la próxima.